Homilía del Santo Padre Francisco en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz. Nadie se salva solo. Paz y fraternidad, organizado por la comunidad de San Egidio, Basílica de Santa María de Araceli, Plaza del Campidoglio, martes 20 de octubre de 2020. Homilía durante la oración de los cristianos, Basílica de Santa María de Araceli. Lectura dramatizada. Es un don rezar juntos. Agradezco y saludo con afecto a todos vosotros, en particular a su santidad el patriarca ecuménico, mi hermano Bartolomé, y al querido obispo Heinrich, presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania. Desafortunadamente, el reverendísimo arzobispo de Canterbury, Justin, no ha podido venir debido a la pandemia. El pasaje de la Pasión del Señor que hemos escuchado se sitúa poco antes de la muerte de Jesús y habla de la tentación que se cierne sobre él exhausto en la cruz. Mientras vive el momento del dolor y del amor más extremo, muchos, sin piedad, lanzan unas palabras contra él. ¡Sálvate a ti mismo! Marcos 15:30. Es una tentación crucial que nos amenaza a todos, también a nosotros, cristianos. Es la tentación de pensar solo en protegerse a sí mismo o al propio grupo. De tener en mente solamente los propios problemas e intereses, mientras todo lo demás no importa. Es un instinto muy humano, pero malo. Y es la última provocación al Dios crucificado. Sálvate a ti mismo. Lo dicen primero los que pasaban, versículo 29. Era gente común, que había escuchado hablar a Jesús y lo habían visto hacer prodigios. Y ahora le dicen, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. No tenían compasión, sino ganas de milagros, de verlo bajar de la cruz. Quizás también nosotros preferiríamos a veces un Dios espectacular, más que compasivo. Un Dios potente a los ojos del mundo, que se impone con la fuerza y desbarata a quien nos odia. Pero esto no es de Dios, es nuestro yo. ¿Cuántas veces queremos un Dios a nuestra medida? Más que llegar nosotros a la medida de Dios. Un Dios como nosotros, más que llegar a ser nosotros como Él. Pero así, en vez de la adoración a Dios, preferimos el culto al yo. Es un culto que crece y se alimenta con la indiferencia hacia el otro. A los que pasaban, de hecho, Jesús les interesaba solo para satisfacer sus antojos. Pero reducido a un despojo en la cruz, ya no les interesaba más. Estaba delante de sus ojos, pero lejos de su corazón. La indiferencia los mantenía distantes del verdadero rostro de Dios. Sálvate a ti mismo. En un segundo momento, dan un paso al frente los jefes de los sacerdotes y los escribas. Eran los que habían condenado a Jesús porque representaba un peligro. Pero todos somos especialistas en colgar en la cruz a los demás
con tal de salvarnos a nosotros mismos. Jesús, en cambio, se deja clavar para enseñarnos a no descargar el mal sobre los demás. A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Versículo 31. Conocían a Jesús, recordaban sus curaciones y las liberaciones que había realizado. Y relacionan todo esto con malicia. Insinúan que salvar, socorrer a los demás, no conduce a ningún bien. Él, que se había entregado tanto por los demás, se está perdiendo a sí mismo. La acusación es sarcástica y se reviste de términos religiosos, usando 2 veces el verbo salvar. Pero el evangelio, entre comillas, del sálvate a ti mismo, no es el evangelio de la salvación. Es el evangelio apócrifo más falso, que carga las cruces sobre los demás. El evangelio verdadero, en cambio, carga con las cruces de los otros. Sálvate a ti mismo. Al final, incluso los crucificados que estaban junto a Jesús se unen al clima de hostilidad contra él. Qué fácil es criticar, hablar en contra, ver el mal en los demás y no en uno mismo, hasta llegar a descargar las culpas sobre los más débiles y marginados. Pero, ¿por qué los crucificados se ensañan con Jesús? Porque no los quita de la cruz. Le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Solo buscan a Jesús para resolver sus problemas. Pero Dios no viene tanto a liberarnos de los problemas, que siempre vuelven a presentarse, sino para salvarnos del verdadero problema, que es la falta de amor. Esta es la causa profunda de nuestros males personales, sociales, internacionales y ambientales. Pensar solo en sí mismo es el padre de todos los males. Pero uno de los ladrones observa a Jesús y ve en él el amor humilde y obtiene el cielo haciendo una sola cosa, cambiando la atención de sí mismo a Jesús, de sí mismo a quien estaba a su lado. Versículo 42. Queridos hermanos y hermanas, en el Calvario tuvo lugar el gran duelo entre Dios, que vino a salvarnos, y el hombre que quiere salvarse a sí mismo. Entre la fe en Dios y el culto al yo. Entre el hombre que culpa y Dios que perdona. Y llegó la victoria de Dios. Su misericordia descendió en el mundo. De la cruz brota el perdón. Renace la fraternidad. Dice Benedicto XVI, la cruz nos hace hermanos. Los brazos de Jesús, abiertos en la cruz, marcan un punto de inflexión, porque Dios
no señala con el dedo a nadie, sino que abraza a todos. Porque solo el amor apaga el odio. Solo el amor vence a la injusticia. Solo el amor deja lugar al otro. Solo el amor es el camino para la plena comunión entre nosotros. Miremos a Dios crucificado y pidámosle a Dios crucificado la gracia de estar más unidos, de ser más fraternos. Y cuando estemos tentados de seguir la lógica del mundo, recordemos las palabras de Jesús. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Lo que a los ojos de los hombres es una pérdida, para nosotros es la salvación. Aprendamos del Señor, que nos ha salvado despojándose de sí mismo. Filipenses 2:7. Haciéndose otro. De Dios, hombre. De espíritu, carne. De rey, siervo. También a nosotros nos invita a hacernos otros, a ir al encuentro de los demás. Cuanto más unidos estemos al Señor Jesús, seremos más abiertos y universales, porque nos sentiremos responsables de los demás. Y el otro será el camino para salvarse a sí mismo. Cada semejante, cada ser humano, cualquiera que sea su historia o su religión, comenzando por los pobres, por los más parecidos a Cristo. El gran arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, escribió que si no hubiera pobres, en gran parte sería destruida nuestra salvación. Comentando la segunda carta a los Corintios 17:2. Pues que el Señor nos ayude a transitar juntos el camino de la fraternidad para ser testimonios creíbles del Dios vivo. Discurso del Santo Padre Francisco en la plaza del Campidoglio. Queridos hermanos y hermanas, es motivo de alegría y gratitud a Dios poder encontrar aquí en el Campidoglio, en el corazón de Roma, ilustres líderes religiosos, distinguidas autoridades y numerosos amigos de la paz. Hemos rezado unos por otros por la paz. Saludo al señor presidente de la República Italiana, honorable Sergio Mattarella. Y me alegra encontrarme de nuevo con mi hermano, su santidad el patriarca ecuménico Bartolomé. Realmente aprecio que, a pesar de las dificultades del viaje, él y otras personalidades hayan deseado participar en este momento de oración. En el espíritu del encuentro de Asís, convocado por San Juan Pablo II en 1986, la comunidad de San Egidio celebra anualmente, de ciudad en ciudad, este evento de oración y diálogo por la paz entre creyentes de diversas religiones. En esa visión de paz había una semilla profética que paso a paso, gracias a Dios, ha ido madurando con encuentros inéditos, acciones de pacificación y nuevas ideas de fraternidad. De hecho, mirando hacia atrás, aunque lamentablemente nos encontramos en los últimos años con acontecimientos dolorosos como conflictos, terrorismo o radicalismo, a veces en nombre de la religión, debemos reconocer
los pasos fructuosos en el diálogo entre las religiones. Es un signo de esperanza que nos anima a trabajar juntos como hermanos. Como hermanos. Así hemos llegado al importante documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que firmé con el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, en el año 2019. De hecho, el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas. Los creyentes han entendido que la diversidad de religiones no justifica la indiferencia o la enemistad. En efecto, partiendo de la fe religiosa, uno puede convertirse en artesano de la paz y no en espectador inerte del mal, de la guerra y del odio. Las religiones están al servicio de la paz y la fraternidad. Por eso el presente encuentro también impulsa a los líderes religiosos y a todos los creyentes a rezar con insistencia por la paz, a no resignarse nunca a la guerra, a actuar con la fuerza apacible de la paz para poner fin a los conflictos. ¡Necesitamos la paz! ¡Más paz! No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz. En muchos países se sufre por las guerras, con frecuencia olvidadas, pero que son siempre causa de sufrimiento y de pobreza. El mundo, la política, la opinión pública corren el riesgo de acostumbrarse al mal de la guerra como compañero natural en la historia de los pueblos. No nos quedemos en discusiones teóricas. Tomemos contacto con las heridas. Toquemos la carne de los perjudicados. Prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron radiación atómica y los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia. En la actualidad, los dolores de la guerra también se ven agravados por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de muchos países de acceder a los tratamientos necesarios. Mientras tanto, los conflictos continúan y con ellos el dolor y la muerte. Poner fin a la guerra es el deber impostergable de todos los líderes políticos ante Dios. La paz es la prioridad de cualquier política. Dios les pedirá cuentas a quienes no han buscado la paz o han fomentado las tensiones y los conflictos durante tantos días, meses y años de guerra que han pasado y que han golpeado a los pueblos. La palabra del Señor Jesús se impone por su sabiduría profunda. Envaina la espada, Él dice. Que todos los que empuñan espada, a espada morirán. Mateo 26:52. Aquellos que acometen con la espada, quizás creyendo que resolverán rápidamente situaciones difíciles, experimentarán la muerte que viene de la espada sobre sí mismos, sobre sus seres queridos, sobre sus países. ¡Basta! Lucas 22:38. Dice Jesús, cuando los discípulos le mostraron 2 espadas antes de la pasión. ¡Basta! Es una respuesta inequívoca a toda violencia. Ese basta de Jesús supera los siglos y llega con fuerza hasta nosotros hoy. Basta de espadas, de armas, de violencia, de guerra. San Pablo VI repitió este llamamiento a las Naciones Unidas en 1965.
afirmando «¡Nunca jamás guerra!». Esta es la súplica de todos nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad. Es el sueño de todos los artesanos y buscadores de la paz, conscientes de que toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. ¿Y cómo salir de conflictos estancados y gangrenosos? ¿Cómo desatar los nudos enredados de tantas luchas armadas? ¿Cómo prevenir conflictos? ¿Cómo pacificar a los señores de la guerra? ¿O a los que confían en la fuerza de las armas? Ningún pueblo, ningún grupo social puede por sí solo lograr la paz, el bien, la seguridad y la felicidad. ¡Ninguno! La lección de la reciente pandemia, si deseamos ser honestos, es la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. La fraternidad, que nace de la conciencia de ser una sola humanidad, debe penetrar en la vida de los pueblos, en las comunidades, entre los gobernantes, en los foros internacionales, y de esta manera aumentará la conciencia de que solo podemos salvarnos juntos encontrándonos, tratándonos, evitando las peleas, reconciliándonos, moderando el lenguaje de la política y de la propaganda, y desarrollando caminos concretos para la paz. ¿Estamos juntos esta tarde, como personas de diferentes tradiciones religiosas, para comunicar un mensaje de paz? Y esto muestra claramente que las religiones no quieren la guerra. Al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia. Piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza. De hecho, con la ayuda de Dios, es posible construir un mundo de paz. Y así, hermanos y hermanas, salvarnos juntos. Muchas gracias. Llamamiento a la paz. Congregados en Roma en el espíritu de Asís, espiritualmente unidos a los creyentes de todo el mundo y a las mujeres y a los hombres de buena voluntad, hemos rezado todos juntos para implorar el don de la paz en nuestra tierra. Hemos recordado las heridas de la humanidad. Tenemos en el corazón la oración silenciosa de tantas personas que sufren, frecuentemente sin nombre y sin voz. Por esto, nos comprometemos a vivir y a proponer solemnemente a los responsables de los estados y a los ciudadanos del mundo este llamamiento a la paz. En esta plaza del Campidoglio, poco después del mayor conflicto bélico que la historia recuerde, las naciones que se habían enfrentado estipularon un pacto, fundado sobre un sueño de unidad que posteriormente se llevó a cabo: la Europa unida. Hoy, en este tiempo de desorientación, golpeados por las consecuencias de la pandemia de COVID-19, que amenaza la paz aumentando las desigualdades y los miedos, decimos con fuerza: nadie puede salvarse solo. Ningún pueblo, nadie. Las guerras y la paz, las pandemias y el cuidado de la salud,
el hambre y el acceso al alimento, el calentamiento global y la sostenibilidad del desarrollo, los desplazamientos de las poblaciones, la eliminación del peligro nuclear y la reducción de las desigualdades no afectan únicamente a cada nación. Lo entendemos mejor hoy, en un mundo lleno de conexiones, pero que frecuentemente pierde el sentido de la fraternidad. Somos hermanas y hermanos, todos. Recemos al Altísimo para que después de este tiempo de prueba no haya más un los otros, sino un gran nosotros rico de diversidad. Es tiempo de soñar de nuevo con valentía que la paz es posible, que la paz es necesaria, que un mundo sin guerras no es una utopía. Por eso queremos decir una vez más: ¡nunca más la guerra! Desgraciadamente la guerra ha vuelto a parecerle a muchos un camino posible para la solución de las controversias internacionales. No es así. Antes de que sea demasiado tarde, queremos recordar a todos que la guerra deja siempre el mundo peor de como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Requerimos a los gobernantes que rechacen el lenguaje de la división, que está sostenida frecuentemente por sentimientos de miedo y de desconfianza, y para que no se emprendan caminos de vuelta atrás. Miremos juntos a las víctimas. Hay demasiados conflictos todavía abiertos. A los responsables de los estados les decimos: trabajemos juntos por una nueva arquitectura de la paz. Unamos las fuerzas por la vida, la salud, la educación y la paz. Ha llegado el momento de utilizar los recursos empleados en producir armas cada vez más destructivas, promotoras de muerte, para elegir la vida, curar la humanidad y nuestra casa común. No perdamos el tiempo. Comencemos por objetivos alcanzables. Unamos desde hoy los esfuerzos para contener la difusión del virus hasta que tengamos una vacuna que sea idónea y accesible a todos. Esta pandemia nos está recordando que somos hermanas y hermanos de sangre. Pues a todos los creyentes, a las mujeres y a los hombres de buena voluntad, les decimos: seamos con creatividad artesanos de la paz. Construyamos amistad social. Hagamos nuestra la cultura del diálogo. El diálogo leal, perseverante y valiente es el antídoto contra la desconfianza, la división y la violencia. El diálogo disuelve desde la raíz las razones de las guerras, que destruyen el proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana. Nadie puede sentirse que debe lavarse las manos. Somos todos corresponsables. Todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Las injusticias del mundo y de la historia se sanan no con el odio y la venganza, sino con el diálogo y el perdón. Pues que Dios inspire estos ideales en todos nosotros y este camino que hacemos juntos, plasmando los corazones de cada uno y haciéndonos mensajeros de paz. Roma, Campidoglio, 20 de octubre de 2020.